Buenos días, amados hermanos, nuevamente junto a ustedes, ¿verdad? En este día, martes 28 de julio. Ya estamos en el programa 1088. Pero, hermanos, agradecido a Dios, ¿verdad? Qué hermoso, qué bueno, qué maravilloso es Dios con sus hijos, cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos protege, cómo el Señor siempre tiene sus manos extendidas para socorrernos. Qué Padre más amoroso tenemos, hermano. Qué Padre más amoroso. Qué Padre más maravilloso tenemos, hermanos, que aún muchas veces somos infieles y Él permanece fiel. ¿Cuánto nos ama? Si llegáramos a entender, llegáramos a comprender el amor de Dios tan grande por su creación. No cualquiera puede enviar a su hijo a morir masacrado por hombres y mujeres que le daban la espalda a Dios, que no querían saber nada de Dios como nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Él envió a su hijo como el cordero del mundo que quitaba el pecado, ¿verdad? Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu aguijón. Cuando llegamos a entender, ¿verdad?, que el precio de nuestro pecado, la maldición que recibimos por Adán y Eva, había que pagar un precio. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestro Señor Jesús, siendo santo, 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 creador de los cielos, creador de la tierra, creador de nuestras vidas, de los monstruos marinos, de las aves, de toda hierba verde, de todo árbol. Jesús fue el creador de todo, ¿verdad? Y nosotros dándole la espalda a Jesús, nosotros dándole la espalda, viviendo a nuestra manera, ¿verdad? Hermanos, a Él no le importó venir a morir como cordero, amados hermanos, por tus pecados y por los míos. Cuando nosotros tenemos eso arraigado en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en todo nuestro ser, cuán grande es el amor de Jesús. Si llegáramos a entender, llegáramos a comprender, hermanos, que siendo viles pecadores como éramos nosotros, Él vino a pagar ese precio con su muerte y resurrección para darnos vida eterna. Cuánta frialdad, ¿verdad?, en el corazón del ser humano, que todavía quiere vivir a su manera, sabiendo, porque uno tiene un espíritu dentro nuestro, que no es el Espíritu Santo. Tenemos el espíritu que Dios puso en nosotros, pero estamos formados alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando uno hace las cosas mal, ¿verdad?, sin estar en Cristo, cuando uno hace las cosas mal, hay una voz dentro nuestro que nos dice que están las cosas mal. Y éramos viles pecadores, escuchábamos la voz y nos arrastrábamos en el pecado. Y a Dios no le importó enviar al Espíritu Santo para convencernos de pecado, ¿verdad?, y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Buenos días, Pastora Amada, junto con el Pastor Herrera. Buenos días por estar allí. Entonces, hermanos, cuánto amor de Dios por nosotros, hermanos. Cuando nosotros vemos, hermanos, que Dios le pide a Abraham su hijo Isaac, ¿verdad? Y uno mira esa escena, hermanos, mira esa escena y dice, ¡qué horror! ¿Cómo Dios le pidió el hijo? Pero ahí nos estaba mostrando el Señor, hermanos, el amor de Él, amados hermanos, que envió a su hijo. Y Él era el Cordero. Pero ya en Abraham y en Isaac, Dios nos estaba mostrando una profecía de ahí
que habla Génesis 3:15, que de la mujer nacería uno que le partiría la cabeza a Satanás. Y allí en Abraham Dios muestra, hermanos, lo que él iba a hacer, amados hermanos. Él sí envió a su hijo en holocausto por nuestros pecados. Es tan hermoso, hermanos, cuando llegamos a entender, llegamos a comprender el amor de Dios. Y yo veo tanta frialdad entre los hermanos que discuten, que pelean, hermanos, y no vemos, no entendemos que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Tanta niñería que hay en el pueblo de Dios, que fulano dijo, que mengano dijo, que esto, que el otro, cuando a Dios no le agrada eso. Que fulana me hizo esto, que fulano me hizo esto, que yo no puedo perdonar. ¿Cómo Dios nos perdona a nosotros? ¿Y cómo yo no voy a poder perdonar si yo no entrego mis hijos? Sin embargo, Él entregó a su Hijo para perdonarnos y salvarnos de la maldición del pecado. Hoy, 2026, uno ve una frialdad, ¿verdad?, de mucho pueblo de Dios, y aún aquellos que tenemos años dentro del camino de Dios han perdido el primer amor. Han perdido el primer amor. Y miran cosas que no tienen que mirar. Ponen los ojos en lugares que no tienen que poner. Extienden sus oídos para escuchar cosas que no tienen que escuchar. Hermanos, es tan grande el amor de Dios que aún nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Cuánto tú vales para Dios? ¿Cuánto valgo yo para Dios? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un tesoro adentro nuestro, que es el Espíritu Santo, en vasijas débiles, en vasijas de barro, como cada uno de nosotros. ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué, hermano, dejamos que nuestra mente se inflame, verdad? Con tanto orgullo, tanta vanagloria. Hermano, cuando tenemos un Cristo que nos dice que tenemos que amarnos unos a otros, como Él nos amó. Y es tan grande el amor de Jesús que dice, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Son unas palabras tan dulces, son unas palabras tan cargadas de amor, que si nosotros entendiéramos, comprendiéramos esas palabras llenas de amor, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y hermanos, Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda rodilla se doblará ante Él. Hermanos, y Él dice, nos llamará amigos. ¿Cómo nosotros vamos a estar mirando cosas que no debemos ver? ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a tener un corazón que no sea un corazón perdonador? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermanos? Yo lo primero que pienso, ¿cómo Cristo me perdonó a mí siendo una basura como era yo? Ustedes saben que yo, cuando comienzo el camino del Señor, yo me encontraba tan sucio, tan basura, que yo acepté a Cristo, pero pensando, hermanos, que era mucha la bajeza, la suciedad en mi vida y que Él no me iba a perdonar. Lo acepté como mi Salvador. Pero pasaron días y días y meses, y yo en mi soledad decía, pero ¿cómo un Dios tan santo, tan puro,
puede perdonarme a mí? Y eso me trabajaba la mente, hermano. Qué lindo que Dios trate con nosotros de esa manera, que veamos la suciedad, hermanos, que hay en nuestro corazón cuando nos entregamos a Cristo. Y Dios empezó a tratar con mi vida, y yo tenía un pastor que habíamos ido juntos a la escuela, nos conocíamos desde niños, habíamos jugado a la pelota juntos. Y yo le decía, pero pastor, ¿cómo me puede perdonar a mí? Y yo le abría el corazón al pastor, sí, hice esto, hice aquello, hice esto otro. Y él me decía, mirá, tus pecados, dice la palabra, que fueron todos tirados al mar y que Dios ya no se acuerda más. Yo decía, pero si es Dios, ¿cómo no se va a acordar de mi pecado? Y me llevaba a las escrituras y me hacía ver, hermanos, que sí, que Él no se acordaba más de su pecado, de mis pecados, ¿verdad? Tener un Padre tan maravilloso, hermanos, que nunca nos reprocha por lo que hicimos en el pasado. Nunca nos reprocha. Pero sin embargo, hermanos queridos, mucho pueblo de Dios siempre pasa acusándose uno a otro, porque tú me hiciste esto, porque tú me hiciste lo otro, ¿verdad? Cuando Cristo borró todo nuestro pecado. Y si eran rojos como el carmesí, nuestras vidas quedaron blancas como la nieve. Y este pastor me decía a mí, porque yo no entendía, ¿cómo me podía perdonar? Yo era medio terco, no entendía. Entonces él venía a casa, tomábamos mate, tocaba la guitarra y hablábamos continuamente de las cosas de Dios. Y ustedes saben, hermano, que un día me dice, mira, te voy a hacer una ilustración para que entiendas, para que comprendas cómo te ve Dios ahora. Y bueno, le digo yo, a ver, haceme esa ilustración. Me sacó para la calle, de mi casa me sacó para la calle. Y estaban los tarros de basura, el pasto de las veredas altos, habían vacas comiendo. Bueno, uno miraba aquello y dice, mirá la mugre que hay en las veredas y en la calle. Mirá eso, dice. Ahora imagínate que cayera nieve, Y vos salís a mirar la calle y qué hermosura, aquello blanco sobre las veredas, las calles, sobre los árboles. Bueno, así hizo Dios con la sangre de Cristo, me decía él. Él a vos te ve blanco, como la nieve. ¿Vos ves la inmundicia abajo? No se ve. Bueno, por eso Dios no se acuerda más de tus pecados. Eran tan lindas aquellas conversaciones porque me hacían entender, hermano, cómo Dios nos perdona. Y cómo nosotros entre los hermanos no nos podemos perdonar. Cuando uno tiene temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, ya lo hemos predicado varias veces, vos amás a tu hermano aunque sea el más vil pecador. Aunque se haya apartado de la iglesia, vos lo seguís amando porque es parte de la creación de Dios. ¿Cómo nosotros podemos murmurar unos de otros? Cuando el Espíritu Santo está dentro de cada hermano porque somos templo de Dios. Y Dios va tratando con nosotros, con cada vasija, cada día, para ir sacando las impurezas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cómo yo voy a estar criticando a mi hermano, a mi hermana, al pastor? Si el pastor también tiene que ser, hermanos, trabajado por las manos del Espíritu Santo hasta que nosotros nos vayamos de la tierra. Por más que seamos pastores, Dios sigue trabajando con nosotros, hermanos. Sin embargo,
Se habla mal del pastor, se habla mal de la pastora, se habla mal de aquel hermano, se habla mal del otro hermano, que yo no puedo perdonar, que yo esto, que yo lo otro. Pero cuando yo veo a Jesús en la cruz del Calvario, cómo sufrió, cómo murió, ¿cómo yo no voy a poder perdonar si Él me perdonó a mí? Hay tanto orgullo, hermano, que no te deja ver la verdad. Pero hermano, tenemos que entender la verdad. La Biblia nos enseña, hermano, que no tenemos lucha de carne ni de sangre. Yo no tengo lucha con mi hermana Rosy Mari, con mi hermana Ana Luzardo, con los pastores que estaban allí, que ahora no los veo, Carmen y Herrera, ¿verdad? Con el hermano mayor ahí junto con la hermana, que van a la iglesia de Herrera, que están allí. Hermanos, nosotros tenemos que entender cuánto amor de Dios. ¿Cómo yo, hermanos, puedo estar murmurando de ustedes si ustedes forman parte de mi cuerpo y todos formamos el cuerpo de Cristo? Imagínate que la uña de un dedo criticara la uña del pie. ¿Pasa eso en nuestro cuerpo? Yo te digo que no. Y nosotros estamos formando el cuerpo de Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos que perdonarnos. Sí, pero porque a vos nunca te hicieron lo que me hicieron a mí, Dios mío, si yo contara todo lo que me han hecho. Hermanos queridos. Pero cómo todo eso que me hicieron me ayudó para amar. A lo primero, ¡ja!, hasta la barba se paraba así, hermano. Parecía un gato. Pero Dios permitía, para ir moldeando mi carácter, mi corazón, quitar los pensamientos sucios, hermano. Cuando entendés, cuando comprendés, la paz de Dios no la querés que nunca se vaya de tu vida, hermano. Y como decía el pastor Herrera los otros días, a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Decía el pastor Herrera porque está escrito en la palabra, ¿verdad? A paz nos llamó el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir a este mundo? La paz de Dios. Que vean en ti y que vean en mí, por más problemas que tengamos, la paz de Dios. El mundo necesita esa paz, que solo Cristo la puede dar si nos arrepentimos de nuestros pecados. No hay paz en la familia, no hay paz en los trabajos, no hay paz en las calles, que está corriendo sangre y muerte, y cuánta cosa hay. Odios, rencores. Y estamos viendo cosas horrendas, como esa jovencita que mató a su abuela de 81 años con 7 puñaladas. Cosas horrendas. Todo por meterse en los videojuegos, ¿verdad? Sabemos que todo eso viene de las tinieblas, viene del mismo Satanás, amados hermanos. Y lo van a mandar a un psiquiatra, a un psicólogo. Hermanos, el mundo le falta paz, pero no es porque Dios no quiera dar paz, es porque rechazamos la paz de Dios para vivir en chismerío, enredos, contiendas, hablando mal unos de otros, y alejamos la paz de Dios y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dice la palabra en Eclesiastés, que no es lo que vamos a predicar, pero en Eclesiastés, hermano, dice, una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista. Una mosca muerta.
Otro día vamos a desarrollar bien el tema de la mosca muerta. Pero esa mosca muerta, hermano, es que nosotros vamos, ¿verdad?, siempre a sacar lo que Cristo borró de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, y siempre vamos a buscar aquella mosca muerta que ya Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Y entonces agarrás a tu mujer y decís, porque vos me hiciste esto, ¿te acordás en aquel año? Y ella, sí, pero vos me hiciste esto. Moscas muertas que hacen heder el perfume del perfumista. ¿Cuántos cristianos viven del pasado cuando somos nueva criatura y no dejamos, hermanos queridos, el pasado y vivimos, hermanos, haciendo heder el perfume que Cristo ha puesto en nosotros y las vestiduras blancas? Amén, 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 Carmen, gloria a Dios. Los íconos se me van ahí. Gloria a Dios que están allí, hermano. Pero me entienden lo que quiero decir, hermano. Entiende que estamos a un paso de la venida del Señor. Y yo me debo de preocupar de la llenura del Espíritu Santo. Yo me debo de preocupar de apartar tiempo para Dios. Y no acusar a la sierva porque me hiciste tal cosa en tal año. Y que ella me diga, sí, pero vos también me hiciste tal cosa. Eso ya pasó. Ahora son todas las cosas hechas nuevas. Cristo con su sangre, hermano, hizo un nuevo pacto con tu vida y con mi vida. ¿Cómo vamos a estar viviendo del pasado, hermano? Un día, hermano, una pastora que teníamos, y no le voy a dar el nombre, ¿sabe lo que nos dijo en casa cuando vino a hacer el hogar? Todo lo que me hizo mi marido, ahora lo hago sufrir. Yo y Mari nos mirábamos y no podíamos creer lo que salía de la boca de aquella sierva. Amados hermanos, trayendo las moscas muertas. He de vivir una vida santa, piadosa, en paz con su marido. Se quería cobrar todo lo que el marido le había hecho en el tiempo pasado. Cuando uno escucha todas esas cosas, hermano, vos no podés creer cómo llevan la palabra con tanto odio, con tanto rencor, y están llevando la palabra. Por eso, hermano, que arranqué con todo esto, no sé, solamente Dios sabe por qué estoy hablando de esto, porque este no es el tema que voy a hablar. Estamos en el Salmo 119. Pero, hermanos, ninguna mancha, ninguna arruga puede haber en nuestras vestiduras blancas. Tenemos que lavarnos en la sangre de Cristo. Y la sangre, para que te lave, tenemos que estar arrepentidos. Arrepentidos, hermano. Y si hemos ofendido, ¿verdad?, trayendo el pasado, vamos a pedirnos perdón. Vamos a entender que esta palabra llegue a tu corazón para que realmente esa paz de Dios gobierne tu corazón y tu mente. Pedí perdón a aquella persona, si es tu esposo, si es tu hijo, quien sea. Pedí perdón y pedíle luego al Señor, Señor, haz que no me acuerde más de todo lo que me hicieron. Cúbreme con tu sangre. Yo quiero permanecer en esa paz. No se olviden que Jesús es príncipe de paz. Y el Espíritu Santo es un caballero, un tesoro que tenemos dentro. Y Él es santo, santo, santo. Quiere decir que si nosotros, hermano, lo contristamos, Él deja de actuar. Ahora, cuando yo pido perdón, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo empieza a actuar nuevamente en nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Queda tan poco, estamos viendo todo este mundo convulsionado. Hermano, no alcanzan los cuadernos para apuntar la cantidad de oraciones que nos piden. Hermanos, aún ayer en la radio donde estamos nosotros,
con Mari, hermano, pedían oración por un deslizamiento de tierra en Ecuador tremendo. Estamos viendo, hermanos queridos, la tierra gimiendo a causa del pecado. Tú tienes que entender y tienes que comprender que toda la maldad del hombre infecta la tierra. Tienen que entenderlo. Por eso la tierra gime, amados hermanos. Por eso la tierra está en dolores de parto. Ahora, hermano, debemos estar orando. Debemos estar unidos orando. Hermano, se acerca ese niño, hermano, que dice que el agua del mar tomó temperatura y miren que viene inundaciones como vio Carlos Harrigan cuando se encerró a orar, hermano, en el monte donde tiene esa casita. Y Dios le dijo hace 2 años atrás que venía mucha agua sobre la tierra. Imagínense ahora, hermano, toda una línea, hermanos queridos, de América del Sur. Dice que va a ser impresionante los diluvios, las tormentas eléctricas, los granizos. Ayer hubo granizo en la parte del interior de nuestro país, hermano. Y se viene un super niño, amados hermanos. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando para que Dios tenga piedad y misericordia de Uruguay? Cuando dice que lo que es Salto, Paysandú, Río Negro, todos esos lugares, Rocha, van a recibir tremendas inundaciones. ¿Estamos orando por nuestro país o nos estamos preocupando de mirarnos unos a otros? Hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de ver, hermanos queridos, las cosas y pedir piedad y misericordia a Dios. Buenos días, María Jaque, buenos días. Te extrañábamos, María, te extrañábamos, que hacía día que no te veía. Amados hermanos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 119, que es el estudio que estamos haciendo. Y hoy vamos a tomar un versículo solo. Vamos a leer 2, pero vamos a aferrarnos a un versículo. Allí en el Salmo 119, 135. 119, 135. Mira, qué hermoso el salmista, cómo entendía, cómo sabía lo que había que orar al Padre. Mira, dice, haz que tu rostro, el rostro de nuestro Dios, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hermanos, es tan maravilloso esto, como el salmista, hermanos, había aprendido, había escuchado cuando Moisés subió los 40 días y 40 noches a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando baja Moisés de la montaña, baja con las tablas, hermano, de la ley, hermano, su rostro resplandecía por estar en la presencia de Dios. Su rostro resplandecía, ¿verdad? El salmista, hermano, le pide a Dios que haga, hermano, como dice acá, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Hermano, eso es estar en la intimidad con Dios. Cuando estamos en la intimidad con Dios y le pedimos, Señor, haz que tu rostro se vea en mí, que tú resplandezcas. Hermano, es tan hermoso cuando estudiamos y leemos sobre que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Oraciones que tiene que estar haciendo la iglesia. Oraciones que tenemos que hacer los pastores. Señor, haz resplandecer el rostro sobre María Jaques. Haz resplandecer el rostro sobre Ana Luzardo. Haz resplandecer el rostro sobre nuestra hermana
pastora Carmen da Silva, sobre mi pastor Herrera. Haz resplandecer tu rostro. Hermano, oraciones con amor, aún con lágrimas, para que el fuego de Dios brille cada día más en nosotros. Hermanos queridos, oraciones tenemos que hacer, hermanos amados, ¿verdad? Miren, un día fuimos a una convención con Mari. Fuimos a una convención y el pastor que había allí, es de Montevideo, hermano, el pastor empezó a predicar y su rostro brillaba. ¿Cómo Dios le cambió el rostro? Ese rostro estaba iluminado por la gloria de Dios. Y yo agarro y lo miro y digo, no puedo creer lo que estoy viendo. Qué cosa más divina ver al pastor. Hermano, y codié a Mari y digo, Mari, mira la cara del pastor. Ya estoy viendo, dice cómo brilla. Hermanos queridos, debemos de orar unos por otros. Debemos de orar unos por otros, hermano. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mi hermana, sobre mi hermano. Y tal vez, hermanos queridos, este hermano está en otra cosa, pero pedir a Dios que se resplandezca sobre él. Hermanos queridos, oraciones que la iglesia debe de hacer. ¿Saben que hoy es triste lo que voy a decir? Pero lo he vivido. Grupitos dentro de la iglesia, grupitos. Amados hermanos, y cuando uno se acerca allí, disparan. Hermanos queridos, cuando debemos estar orando, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Señor, ilumina su rostro con tu gloria, que tengan un encuentro personal contigo, Señor. Señor, que traiga en ellos, haya un avivamiento de tu Espíritu Santo. Pon hambre y sed sobre aquel hermano, sobre aquella hermana. Undalaya, Labashaya, Orondo, Lobosandi. Hermanos queridos, la iglesia está para bendecirnos. Bendecirnos. Hermano, esta palabra me la dio ayer el Señor. Sobre este versículo solo. Haz que tu rostro resplandezca sobre tus siervos, sobre mis hermanos. Todos somos siervos del Señor, para luego el Señor llamarnos como amigos, ¿verdad? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, ¿verdad? Hermano, vino un pastor, hermano, llegó al Uruguay hace unos años y trajo un saludo próspero, prosperado, y ay, hermano, cuando él me saludó así, me dijo que yo en la congregación tenía que decirle que tenían que saludarse así, y yo lo miro a Mari y digo, pero ¿dónde está en la Biblia lo que él dice? ¿Cómo nosotros nos vamos a saludar de esa manera? Si en la Biblia nos enseña cómo tenemos que saludarnos. Hermano, uno de los saludos es la paz del Señor sobre tu vida. Yo no puedo hacer, hermano, un saludo porque a mí me parece y enseñarle a todo el Uruguay como enseñó. Hermano, iba un hermano, te saludó de esa manera, iba al otro, pero aquello fue como reguera de pólvora, hermanos queridos, prosperado, bendecido, no sé cuántas cosas más. Sin embargo, la palabra me dice cuando nos encontremos, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero bíblicamente es la paz del Señor, ¿verdad? La paz del Señor. Está bien que digamos Dios te bendiga, está correcto, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios, allí en Apocalipsis, vamos a leerlo para después entrar en el tema, amados hermanos, Apocalipsis 1, 5 y 6, dice esto, hermano. Y ahora vamos a ir después al Viejo Testamento. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ahora uno dice, esos sacerdotes son los pastores. No,
Cada uno de ustedes, sea hombre o mujer, es un sacerdote de Dios. Nos hizo sacerdotes. Sacerdote quiere decir personas que interceden al Padre desde la tierra. Y Cristo nos quitó el velo y ahora tú como yo podemos orar con el Padre en el nombre de Jesús. Amados hermanos, entonces tú, María Jaque, tu hermano, bueno, no me acuerdo el nombre, Ana Luzardo, Carmen, ¿verdad? Cada uno de los que estamos allí, ¿verdad? Somos sacerdotes del Señor. Y hay un saludo sacerdotal, hermano. Hay un saludo sacerdotal. Vamos a ese saludo. Hermanos, aquí en número, dice la bendición sacerdotal. ¿Verdad? Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ese es el saludo que nos tenemos que hacer nosotros. Pues oigo, el Dios te bendiga está bien, pero es más largo el saludo, ¿verdad? Miren, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos y diles, así bendeciréis, ¿verdad? Yo debo bendecir a María Jaque, debo bendecir a los hermanos sirintanos, debo bendecir a cada uno que está ahí, ¿verdad? Orando, pero de esta manera. Dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Haga resplandecer su rostro, que es lo que la iglesia tiene que desear en su corazón. Que mi hermano, su rostro esté iluminado con la gloria de Dios. Que aquella hermana, aquel que canta, aquel que limpia los baños, aquel que arregla la silla, los bancos, el que barre, hermano, su rostro resplandezca en nuestro Padre Celestial. Ese es el saludo. Ese que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros. Siempre les explico, hermano. La luna no tiene luz. El resplandor del sol hace que la luna brille. Y esto es lo que Dios quiere contigo, porque tanto tú como yo no tenemos brillo propio. No tenemos brillo propio. El brillo viene de Jesús, que es la luz, hermano. Entonces tengo que desear que mis hermanos, mis hermanas, ¿verdad?, se ha iluminado el rostro de ellos con la gloria de Dios. Hermano, debemos amarnos unos a otros. Somos un cuerpo. Tú tienes dones, tienes talento, tienes ministerio, ¿verdad? Pero los dones que tú tienes no los tiene el otro. No los tengo yo. Y lo que yo tengo tú no lo tienes. Porque juntos formamos el cuerpo. A veces hay envidia. Hay celos. Hermanos queridos. Qué triste. Cuando todos tenemos que estar homogéneos ahí, Señor, ilumina el rostro de tal pastor, de tal pastora, de tal congregación, de tal otra congregación. Padre, que brillemos en tu gloria, en esta ciudad de Las Piedras, en Uruguay, y donde están ustedes, hermanos queridos. Ay, pastor, yo no sé lo que voy a orar. Yo no sé lo que voy a orar, hermanos queridos. Que Dios nos abra el entendimiento. Hermano, Dios quiere una iglesia iluminada, hermanos queridos, y no con una iluminación, amados hermanos, de hombre. La luz tiene que ser de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que clamar, gemir, llorar en la presencia de Dios, por nosotros mismos y por nuestros hermanos. Cuando yo vi ese pastor en la convención, yo no podía creer
lo que estaba viendo en el rostro de esa persona, porque yo lo conozco. Pero cómo Dios lo iluminó para dar el mensaje, hermano. Que Dios nos ayude. Y el salmista sabía todo eso. Ahora la iglesia no sabe esto. Muchos sí, y la mayoría no. ¿Verdad? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Estoy lleno de versículos, ¿verdad? Pero vamos a ir separando ahí. Vamos a ir al Salmo 80. Salmo 80, vamos a leer 3 versículos, ¿verdad? 83. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Qué tremendo, hermano. Oh Dios, restáuranos. ¿Se acuerdan lo que dice allí la palabra, amados hermanos, en segunda de Crónica 7:14? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo sanaré la tierra. Y en Joel dice, hermano, que Dios restituirá lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Pero si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Acá dice clarito, hermano, oh Dios, restáuranos, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Lleno del Espíritu Santo, que nuestras copas estén rebosando con ese aceite, porque el aceite es lo que nos hace brillar, el aceite es el Espíritu Santo, el aceite es el fruto que debemos tener cada uno de nosotros como árboles que somos, hermanos queridos. Por eso, hermano, oh Dios, restáuranos. Oraciones que debemos hacer, hermano, oraciones que debemos hacer, ¿verdad? Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué las 10 vírgenes 5 eran insensatas y 5 sensatas? Hermanos, porque 5 brillaban con el aceite que tenían y las otras 5 no brillaban. No se preocuparon de tener las vasijas llenas y aparte las lámparas llenas. Cabecearon todas, sí, pero una buscaron lo esencial, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, que su rostro resplandeciera, ¿verdad? Y mira lo que dice, oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Como fueron aquellas 5 vírgenes sensatas, fueron salvas, y las otras 5 fueron insensatas y no fueron salvas. Entonces, ¿cuál es la oración que tenemos que hacer como iglesia por cada hermano? ¿Y cuál es la oración, hermanos, que tenemos que hacer sobre nosotros mismos? Oh Dios, restáuranos. Oh Dios, perdónanos todo aquello que está mal en mí y yo no me doy cuenta. Trae a luz para yo pedirte perdón. Y Padre, ilumíname mi rostro con tu gloria. No es solamente el pastor, somos todos. Tú y yo formamos el cuerpo de Cristo y todos tenemos que estar iluminados por la presencia de Jehová Dios de los ejércitos. Ese es en el 3, 83, 87. Oh Dios de los ejércitos, vuelve a decir, restáuranos. Se humillaba, tenía un corazón contrito y humillado. Yo no tengo de qué pedir perdón. Ah, no, yo estoy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a humillarnos. Vamos a humillarnos. Hermano, la victoria está en que tengamos un corazón contrito y humillado. Hermanos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Le vuelve a repetir lo que dijo en el versículo 3, lo dice en el versículo 7. Hermano, ¿será importante para nuestras vidas? Y en el versículo 19, ¿verdad?
del Salmo 80. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La llenura del Espíritu Santo, hermano. Pedid se os dará, buscáis y hallaréis, todo el que pide recibe y todo el que busca halla. Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hermano, cuando viene la llenura, resplandece tu rostro, resplandece los hermanos en la iglesia, resplandece tu pastor, tu pastora. Todos estamos en el mismo proceso, hermano. Todos estamos en el mismo proceso. Se tiene que iluminar nuestro rostro. Por eso hay que apartar tiempo para buscar de Dios. Tiempo para que el Señor llene nuestras copas, hermano, con su aceite y nuestras copas estén rebosando. Tenemos que humillarnos. Amados hermanos, ¿qué importa que yo sea pastor? Lo que a mí me importa es ser salvo y no engañar a nadie para que la sangre de ustedes no venga sobre mí. Yo tengo mucho temor, hermano, mucho temor. Amo la salvación, amo lo que hizo mi amado Jesús. Por lo tanto, hermano, la palabra que me toca a mí, como Dios me dio esta palabra ayer, yo la quiero transmitir a ustedes, hermano. Amen la presencia de Dios. Amen la presencia de Dios. Hagan tiempo, hermano, hagan tiempo para buscar de Dios. Que Dios nos ilumine. Vamos a ir al Salmo 31, a ver qué dice el Salmo 31. Acá hay otro salmo más. Vamos al Salmo 67.1. Salmo. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿verdad? Para que sea conocida en la tierra tu camino. Miren, cómo Uruguay se va a convertir, viendo todo lo que estamos viendo, cuando nosotros nos humillemos y le pidamos a Dios que ilumine nuestro rostro, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino, tu camino. Como el mundo ya está evangelizado. El mundo está evangelizado. Pero ¿qué falta? Falta que crean y están esperando. Hay una nube de testigos alrededor tuyo, alrededor mío. Están esperando ver frutos, ver que estemos iluminados con Cristo. Y ahí es cuando se van a convertir, amados hermanos. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, en todas las naciones. Hermanos, este es un versículo clave para la iglesia hoy, 2026. Mira, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Hermanos, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Allí en Hechos 2, cuando Dios iluminó el rostro de aquellos 120, el primer discurso de Pedro fueron como 3.000 almas, y el segundo discurso de Pedro fueron 5.000 hombres. No se contaban las mujeres y los niños, quiere decir que ahí habían como 18.000 personas que se entregaron a Cristo. 18.000. ¿Por qué? Porque recibieron el aceite, esa llamarada de fuego, ese viento recio, y fueron iluminados con la gloria de Dios. Y allí las ciudades que ellos iban tenían temor,
porque hacían señales, milagros y maravillas que nunca habían visto, amados hermanos. Y se entregaban a Cristo y se bautizaban, amados hermanos, convertidos, se convertían, amados hermanos. ¡Qué tremendo, hermano! Por eso, yo inclusive le hice una llave al lado de este versículo 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Como diciendo, un ejemplo, si fuera el sol, que el sol se acercara más a la luna o la luna se acercara más al sol para que brille más la luna. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que nosotros nos acerquemos más a Dios para que nosotros seamos iluminados, para que el mundo crea. Qué tremendo, hermano. Allí en Juan 17:21 dice, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que este mundo crea. Amados hermanos, Jesús estaba iluminado por el Padre. Y la iglesia tiene que estar iluminada por la gloria de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, y en todas las naciones tu salvación. Es tan importante, hermanos, que oremos unos por los otros. Ilumina el rostro de mi hermano. Ilumina el rostro del pastor. Ilumina el rostro de la pastora. Ilumina el rostro de aquel que está limpiando los baños. Somos todos iguales. Somos todos iguales. El que limpia el baño es lo mismo que el pastor. Somos todos iguales ante Dios. Pero mira, si yo voy a limpiar el baño, está loco, está mi hermano. Hermanos queridos. Mira, un ejemplo precioso, ¿verdad? Que lo vi con mis ojos. Nadie me lo contó, ¿verdad? El pastor Freddy Sosa. Hermano, el pastor Freddy Sosa lo vi limpiando los baños una cantidad de veces y era el presidente de APECU, el presidente de los pastores, limpiando los baños, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros como pastores limpiamos los baños? Y muchas personas, no, mira si yo voy a limpiar el baño. Hermano, somos un cuerpo. Y todos somos necesarios, todos somos iguales, con distintos talentos, distintos dones, pero todos formamos el cuerpo y todos tenemos que brillar en la luz de Cristo. Que Dios nos ilumine, hermano. Vamos a ir Salmo 31. Aquí nos dice el Salmo 31. Fíjense qué importante, porque acá en todo lo que hemos hablado es por la salvación, hermano. Miren, 31:16, Salmo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Qué importante, distintos salmistas pidiéndole a Dios que ilumine su rostro para que sean salvos. Y cuando yo veo el pasaje de las 10 vírgenes, ¿qué es lo que veo? Que 5 estaban resplandecientes. Sus lámparas tenían aceite y aún una vasija reserva. Y sus caras estaban resplandecientes. Habían cabeceado, sí, el esposo se tardó. Pero ellas habían trabajado, se habían dedicado, hermano, a estar llena de aceite. Entonces salmistas, distintos salmistas, porque no son los mismos, por eso estoy paseando por todos los salmos, amados hermanos, todos hablan lo mismo.
haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sobre tu siervo, sobre tu sierva. Vuelvo a repetir, sobre el que limpia el baño, aquel que es diácono, aquel que canta. Todos somos siervos del Señor, ¿verdad? Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Señor, que mi hermano resplandezca el rostro, Señor, con tu gloria sobre él. Padre, que mi hermano sea salvo, que mi hermana sea salva. Y vos sabés que aquella mujer, aquel hombre son chusma, están en enredo, pero vos clamás por misericordia por aquella persona. No te pongas a igual que ellos. Deja que hablen, vos orá y clamá por si tal vez se despiertan, hermano, y hacen la voluntad de Dios. La iglesia, cada hermano tiene que brillar en la gloria de Dios, hermano. Por eso hay que pedir, hay que rogar, hermanos queridos, ¿verdad? Esa porción maravillosa del Espíritu Santo para la amada iglesia del Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y uno habla por uno, pero también sálvalos por tu misericordia. Haz que resplandezca, Señor, mi hermano, mi hermana. Tal denominación, tal otra denominación que están predicando la fe de Cristo, Señor, ilumina a aquel pastor con tu gloria, ilumina a los hermanos con tu gloria. Hermanos queridos, oraciones que son dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Acá no hay uno más que otro, hermanos, somos todos iguales, todos somos iguales. Y todos necesitamos unos de otros. Todos necesitamos unos de otros, ¿verdad? Así que Dios nos ayude, hermano, a poder entender esto. Vamos al Salmo 43, a ver qué dice. Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Envía tu luz, envía tu gloria, envía a Jesucristo sobre nuestras vidas. Jesús es la luz del mundo. Y por lo tanto Jesús dijo, vosotros sois la luz. ¿Estamos brillando? ¿Estamos con nuestras copas rebosando del Espíritu Santo? Y como dice en Ezequiel, hermano, 1000 codos el agua en los tobillos, 1000 codos el agua en las rodillas. Hermano, yo no sé si el agua en mí está, hermano, ese río de Dios está en los tobillos, yo no lo sé. No sé si está en las rodillas, no sé si está en mi lomo, no sé. Lo único que yo tengo que saber es que tengo que nadar en el río de Dios, sumergirme en el río de Dios. Hermano, para eso tengo que tomar mi cruz, para eso me tengo que negar a mí mismo, hermano, para navegar y nadar en el río de Dios. Yo no sé si yo tengo el agua en los tobillos, no lo sé. Ninguno de nosotros sabemos dónde está el agua. Pero sí que tiene que haber una ansiedad, hermano, hasta llegar a nadar. Hermano, que nuestro rostro sea iluminado por la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. Envía tu luz, envía tu gloria sobre la iglesia del pastor Herrera. Envía tu gloria sobre la iglesia del pastor que está pastoreando Noé. Bueno, y todos los pastores así, envía tu gloria. Ilumina tal iglesia con tu gloria. Ilumina, Señor, que esta ciudad de las piedras, oh Dios, vea la gloria de ti en cada hermano, vea el rostro iluminado de cada hermano, de cada denominación. Amados hermanos, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas.
envía tu luz, lo repito para que quede bien claro, envía tu luz y tu verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es la luz del mundo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Hermano, ¿cuánto pueblo de Dios no tiene gozo? ¿Cuánto pueblo de Dios no tiene alegría en su corazón, hermano? Acá tenés la llave. Como el salmista sabía qué pedir para que aquel gozo, aquella alegría no se fuera de él, ¿verdad? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tu morada. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Al Dios de mi alegría. Buenos días, Pastor Herrera, buenos días, un abrazo grande. Me explico, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, te alabaré con todo lo que tenga, con las tapas de olla, igual ahí. ¡Ah! Hermanos queridos, tenemos que alabar a Dios con todo el corazón. Hermano, a eso nos llama Dios. Que Dios nos dé esa capacidad, hermano, de entender lo que nosotros debemos hacer. Tengo más versículos bíblicos, hermano. Vamos a ir a 2 Corintios. 2 Corintios, hermanos. 2 Corintios 3. Acá vamos a ver a Moisés, cómo se tapaba la cara para que no viera el rostro iluminado. Corintios 3, del 13 al 18. Dice así. Vamos a leer desde el 12, 3:12, 2 Corintios. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Quiere decir que el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, hermano, tiene su mente embotada, ¿verdad? Y solamente Cristo es el que puede, hermano, sacar ese velo, ¿verdad? Hoy el pueblo de Israel todavía, la mayoría está con ese velo. Pero por cuanto se conviertan al Señor, el velo se les será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no libertinaje como vemos hoy. Libertad, hermano, libertad en el Espíritu, amado. Hoy vemos libertinaje, ¿verdad? La apostasía. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros, todos, no algunos, los pastores, esto para los pastores, no, todos formamos el cuerpo de Cristo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, que se refleje la luz de Cristo. Hermano, para el pueblo de Israel, Moisés se tuvo que tapar la cara, porque no podían adelantar los tiempos, vamos a hablar así. Tenían un velo, y ese velo se le va a ser quitado ahora en la gran tribulación, que es cuando dice la palabra, amados hermanos, la angustia de Jacob. Ese velo sigue sobre ellos, aunque hay muchos que se han entregado a Cristo, ¿verdad? Pero tanto tú como yo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Qué se tiene que ver en nuestra cara? El reflejo de nuestro Padre Celestial, el aceite, hermano, el aceite.
Tenemos que brillar en el medio de la oscuridad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como un espejo. Hermano, cuando vos te ves, hermano, en un espejo, vos estás viendo tu cara. Pero acá te está diciendo que cuando tú te ves, estás viendo la gloria del Señor en tu cara, hermano. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor en tu cara, en mi cara. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amados, es tiempo de humillarnos. Es tiempo, hermanos, que no haya más moscas muertas que hagan ceder el perfume del perfumista. Otro día vamos a explicar eso. Pero, hermanos, no podemos tener moscas muertas, ¿verdad? Nosotros, el pasado ya está borrado. Ahora, todas las cosas son hechas nuevas. No estés con tu pasado. Hermano, es una mosca muerta que hace ceder el perfume del perfumista. Y el perfumista, hermano, el perfume, hermano. Hermanos queridos, si no tiene buen olor, no entra al reino de los cielos. Dejemos de acusarnos, dejemos de esto, dejemos de todo aquello. Lo que nos hicieron ya está borrado, está perdonado. Ahora somos nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, dijo Pablo. Hermanos, debemos caminar en esta tierra con nuestro rostro iluminado. Y hay una manera sola: la intimidad con Dios. Moisés subió al monte y en la intimidad con Dios, su rostro y su cuerpo, porque no fue solamente el rostro. Lo que pasa es que su cuerpo tenía, ¿verdad?, la túnica, la ropa que usaban. Pero todo él brillaba. Lo que se le veía era la cara, ¿verdad? Entonces, hermanos, que nosotros seamos como esas 5 vírgenes sensatas. Queda poco tiempo. Vemos el mundo en dolores de parto. Vemos al mundo gimiendo. Vemos esta parte de Sudamérica, hermano, todo lo que pasó en Chile, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Colombia, hermanos, parte de Argentina, muchos terremotos para el fondo de Argentina. Hermanos, que Dios tenga misericordia. Es tiempo de recapacitar, humillarnos delante de Dios y reconocer que no somos nada. No somos nada. Y que nos necesitamos unos a otros. Yo necesito de Diego Silveiro, que está allí. Yo necesito del pastor Herrera. Yo necesito de cada hermano, de cada hermana. Hermanos queridos, no podemos tirarnos solo como el caballito solitario. Esto es un cuerpo. Y la cabeza es Cristo, hermano. Así que oremos: Padre, ilumina el rostro de Diego Silveiro. Ilumina su rostro, pon tu aceite sobre él, que su copa esté rebosando, ¿verdad? Y cuando él venga nos encuentre a todos orando unos por otros, para que todos brillemos. No puede haber celos, no puede haber contienda. Somos el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y estaremos mañana con otra parte más, ¿verdad?, del Salmo 119, hermanos, que es tan rico, ¿verdad?, para que nuestra alma crezca a través de estos pasajes bíblicos. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Los amo en Cristo y juntos estamos creciendo. Amén. Que Dios los bendiga.